Hola amigos y comunidad de Lectureando Ando, mi nombre es Liliana y para hoy les tengo el cuento de la leyenda de Guillermo Tell. Es una lectura corta, también pausada, lenta, para personas que están aprendiendo español por medio de cuentos. Recuerda que al final también dejo vocabulario para que puedas entenderlo mucho mejor. Te recomiendo activar o desactivar los subtítulos según la necesidad y quitar el doblaje automático. Y con esto comenzamos. La leyenda de Guillermo Tell. Hace unos 600 años, la bella y montañosa Suiza sufría la tiranía de un hombre llamado Hessler, a quien el emperador de Alemania, luego de invadir con sus soldados el país, había designado como gobernador. Una vez posesionado de su cargo, Hessler dictó una serie de leyes muy humillantes para los suizos. La más odiosa de todas los obligaba a hacer una reverencia ante un poste que se alzaba en la plaza de todos los pueblos y ciudades, y en cuya parte más alta se veía un gorro del gobernador. Los suizos estaban indignados, pero también atemorizados, pues Hessler era un hombre cruel que no vacilaba en condenar a muerte o encerrar en oscuras mazmorras a los rebeldes. Entonces se oyó hablar de un leñador llamado Guillermo Tell, oriundo del lago de los Cuatro Cantones, en las altas montañas, y tan hábil en el manejo del hacha como en el de la ballesta. Se decía que no fallaba un solo disparo. Decidido a combatir al tirano, Guillermo Tell reunió un pequeño ejército de hombres con el que perseguía y enfrentaba a los soldados de Hessler. El valor que demostraba en las escaramuzas lo convirtió rápidamente en símbolo de independencia y sus compatriotas empezaron a apoyarlo. Un día, de paso por un pueblo acompañado de Gualterio, su pequeño hijo, Tell se negó a inclinarse ante el poste con el gorro. Cuando los soldados de Hessler quisieron obligarlo, les respondió: solo debo respeto a la libertad. Tomado prisionero, fue llevado ante Hessler, quien le dijo: en vista de que amas tanto la libertad y eres tan bueno con la ballesta, te propongo un trato. Si atraviesas con una flecha esta manzana a una distancia de 50 pasos, te dejaré libre. Guillermo pensó que la cosa sería fácil, pero no contaba con la perversidad de Hessler, quien añadió enseguida que la manzana sería colocada en la cabeza de su hijo Gualterio. Aterrado, Guillermo estuvo a punto de decir que prefería la prisión e incluso la muerte a correr el riesgo de matar a Gualterio. Pero el niño avanzó hacia él y le dijo: ten confianza, padre. Si atraviesas la manzana, seremos libres. No fallarás. Y el mismo niño se puso la manzana en la cabeza. Luego de ser llevado por los hombres de Hessler a la distancia convenida, todos los habitantes del pueblo se agolparon en la plaza, presas de la más terrible expectación. Hubo un silencio de muerte mientras Guillermo apuntó su ballesta y disparó. La flecha dio justo en el centro de la manzana y la multitud estalló en gritos de júbilo y admiración. Ni el mismo Hessler lo podía creer. Leyenda tradicional suiza. Bueno, espero que el cuento haya sido comprendido y de ayuda. A continuación, el vocabulario. Tengo tiranía, tiranía.
Se refiere a un gobierno tirano que posee poder absoluto y abusa de él. Reverencia. Inclinación del cuerpo en señal de respeto o veneración. Mazmorras. Es una prisión subterránea a menudo asociada con los castillos medievales, aunque el término también se utiliza hoy en día para celdas de alta seguridad en las cárceles. Escaramuzas. Es una lucha breve o un combate de poca importancia. Espero que estas palabras sean de ayuda para ti. Si tienes alguna otra que hayas encontrado en este audio, recuerda dejarla en la descripción para así responderte y mejorar en la descripción el vocabulario usado en este cuento. Espero que haya sido de ayuda, que me acompañes en otros cuentos y recuerda que para apoyarme, regálame tu me gusta, suscríbete, deja tu comentario y comparte. Abrazos y hasta pronto.